Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, estamos conectándonos. Qué bueno. Bien, el miércoles estábamos con el subtema de los campos o ámbitos de la sociología médica. En el entendido que los campos o ámbitos de la sociología médica es en donde vamos a encontrar, es donde la sociología médica va a encontrar su sitio y su quehacer y también su operatividad. Entonces estuvimos hablando pues de esos campos y son varios. ¿Sí? Y son varios. Entonces nos quedamos precisamente en el campo de la enfermedad, ¿sí? Que incluye el estudio concreto de los factores culturales, psicológicos, sociales en la etiología de los desórdenes somáticos y psicosomáticos. Incluye también los distintos enfoques sobre las nociones y conceptos de salud y enfermedad. Las teorías sobre las conductas desviadas, o sea, las anomias o atipicidades. Y el análisis del estrés. Bueno, miren, entonces también en el campo de la enfermedad, la sociología médica tiene su labor, tiene su sitio. Más que todo en investigar colaborativamente en los factores culturales y sociales de la etiología de los desórdenes somáticos y psicosomáticos de la enfermedad. Esto ya lo habíamos hablado. También es una explicación de las conductas desviadas, como las anomias y las atipicidades. Aquí le faltó una F. Bueno, entonces, las anomias son conductas desviadas, por ejemplo, el suicidio. El suicidio es una conducta desviada considerada una anomia. ¿Sí? Alguien se quita la vida. Entonces la sociología médica debe de investigar las causas y las razones de por qué una persona se quita la vida, se suicida. Entonces también ahí tiene mucho que ver la sociología médica. También está el campo de los pacientes. Reúne el análisis de los pacientes individuales, grupo de pacientes y el tema del rol del enfermo, pero también del paciente. Además de temas concretos como la rehabilitación, los casos terminales y etapas de la enfermedad. Que eso ustedes también, como especialistas, saben a qué se refiere esto. También se toma en cuenta la educación de la salud. Precisamente hoy en día también las ciencias de la educación tienen un vínculo estrecho con las ciencias de la salud. A tal grado que en las facultades de medicina también están no solo los sociólogos, sino que también están los educadores. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar pedagogos, vamos a encontrar didactas, y porque también tienen su labor, ¿sí? Su labor. Entonces, llamada pues educación de la salud, la higiene y la conducta del paciente y las reacciones de la familia ante la incidencia de la enfermedad, destacándose el componente actitudinal del antes, durante y después de ser paciente. O sea, hay todo un involucramiento, ¿sí? Coherente
consciente, articulado, sistemático de la sociología médica en el campo de los pacientes. ¿Sí? Le importa mucho dar cuenta del antes, del durante y del después de ser paciente. El campo médico, el campo de los médicos. Ojo, campo de los médicos. O sea, de ustedes. Los temas clásicos son la educación médica, los tipos de médico, la especialización, la organización de la profesión médica, la estructura de las asociaciones de profesionales médicos o médicas, la relación médico-paciente, nuevamente, ¿va? Recuerden que, por ejemplo, en nuestro país, ustedes ya se dieron cuenta que existe el colegio de médicos. Esa es como la organización más grande y más aglutinadora del gremio médico, el colegio médico. Ustedes al recibirse de médicos van a ser exhortados a enrolar pues ese colegio médico. Además de que van a necesitar que ustedes sean agremiados para defender derechos como profesionales de la medicina. Bien, entonces, también en eso tiene también que ver la sociología. Por ejemplo, a la sociología médica le importa mucho, pues, que el gremio de los médicos constituye en verdad una capa social. ¿Sí? Una capa social con un modo de pensar, sentir y actuar bien específico. Y eso es así no solo en El Salvador, sino que en todos los países, en todas las sociedades. Bueno, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en las series gringas de médicos. Me puede decir, yo creo que ustedes conocen. ¿Puede alguien mencionarme alguna serie donde se pone de relieve la vida de los médicos y de las médicas? Por ejemplo, en los Estados Unidos. Doctor House. Correcto. Fíjense que yo ya estaba seguro que me iban a mencionar a ese personaje. Y fíjense que yo veía otra serie también, ¿verdad? También una Grey's Anatomy, ¿sí? Así se llama, ¿verdad? Sí, así se llama. ¿Verdad? Sí, así se llama. ¿Verdad? Entonces, y ustedes la ven, me imagino que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí explican, describen, enfatizan las vidas particulares, ¿verdad? Bien, ahí es bien importante eso, porque ahí se ve pues, las vidas particulares, las vidas privadas, pero también la vida profesional, y que es público. Entonces, ahí hay un montón, y un montón de historias, ¿no? Historias de muchos doctores y doctoras. ¿Sí? Ahí, en realidad, pues, es un ejemplo, ojo, es un ejemplo que ustedes, como médicos y médicas, el día de mañana, van a constituir verdaderas capas sociales. O sea, en sociología, las capas sociales, fíjense bien, yo no me atrevería a decir que son clases sociales en chiquito, pero sí responden a especificidades y a particularidades muy propias, imagínense. Vaya, bueno, en El Salvador, por ejemplo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, está Comédica, ¿va? Es una cooperativa. ¿Sabían eso ustedes? Sí, hay un banco. Sí, hay como un banco que hay solo los médicos. Y entonces ahí les dan a ustedes, pues sí, les dan créditos para vivienda, para cuestiones que ustedes necesiten, entonces les prestan dinero. Pues. Entonces pero el requisito es ser médico o médica.
O sea, lo que yo quiero decir que ustedes en la sociedad conforman también intereses muy particulares. Bueno, eso es legítimo. Eso es legítimo. Ahora bien, yo como sociólogo, yo como sociólogo veo eso como legítimo, pero en verdad los problemas de la salud de un país, no solo ustedes son los, como dicen el puente para conocer los problemas de la salud, ¿verdad? Sino que ustedes también deben de ser puente para que el resto de la sociedad tenga una certeza, tenga acceso a la verdad de la salud. Entonces ahí ya lo particular, ¿sí?, que estábamos señalando se vuelve general. Nunca hay que descuidar eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo como sociólogo, por ejemplo, mi práctica profesional es de buscar la verdad analizando las relaciones sociales verdaderas de la sociedad. Entonces ustedes también, acuérdense que la salud involucra muchas situaciones y el ciudadano común no las conoce. No las conoce. Entonces ustedes deben de ser puentes para el acceso a esa verdad. Ese es otro, digamos, otro aspecto que ustedes tienen que también tener una labor destacada. Por ejemplo, durante la pandemia. Vamos a ver, durante la pandemia, ¿acaso fue dándose a conocer la pandemia? Y lo primero que se empezó a configurar fue un divorcio entre el gobierno y el gremio médico. ¿No se fijaron en eso? ¿Sí? El colegio médico, con todos sus agremiados, destacados médicos y médicas, queriendo dar su aporte de cómo administrar, de cómo conducir la crisis pandémica. Y ahí están, pues, los desplegados, las entrevistas, los reportajes, en donde los médicos ponen a disposición de la sociedad todo su conocimiento, ¿sí?, todo su conocimiento, su experiencia, y eso me agradó mucho, eso es plausible. Como ciudadano me agradó, como sociólogo yo nuevamente pues me siento complacido, pues, de que pusieron a disposición todo su conocimiento, toda su experiencia, toda su disposición humana. Y como les hablaba yo a los compañeros de la mañana, 200 bajas, ¿sí?, 200 muertos, ¿no?, que no pueden quedar en el vacío, pues 200 médicos y médicas y también enfermeras y enfermeros y otros profesionales de la salud también. Porque sí, el que maneja la ambulancia, ¿sí?, los facilitadores, toda esa gente murió, ¿sí? Entonces, el año pasado 200 mínimo, fueron 200. Entonces yo como sociólogo y en este caso desde la sociología médica tenemos que ver eso, tenemos que destacarlo, tenemos que recalcarlo, que ustedes tienen una labor muy, muy protagónica dentro de la sociedad. Y entonces, ¿qué significa eso? Mayor compromiso. ¿Qué significa eso? Mayor entrega. Ojo con eso. Entonces, qué bueno que tenemos información, ¿verdad? Qué bueno que tenemos información. Y aquí está todavía otra idea. En este campo, obviamente, debe incluirse a todo el personal de salud. O sea, que no son ustedes, enfermeras, enfermeros, comadronas, personal paramédico y curandero.
Ojo, no debemos de ser excluyentes. Ustedes no pueden ser excluyentes, no pueden excluir, por ejemplo, a los paramédicos, pues, que son los primeros que llegan cuando uno ha tenido un accidente. ¿Sí? Los de la Cruz Roja, los de la Cruz Verde, la media luna blanca, toda esa gente también. Hay que tomarla en cuenta. Los curanderos, las comadronas, las que atienden en el espacio rural, los partos. Otro aspecto a tomar muy en cuenta es el de la investigación médica y desde los profesionales de la salud. ¿Ah? Y desde los profesionales de la salud. Entonces, ustedes tienen que hacer investigación. Eso quiere decir, hay que hacer investigación. No pueden también, imaginen qué complicado es. Yo sé que ustedes van a tener en los hospitales, van a tener jornadas de trabajo extensivas, intensivas, ¿ah? A tal grado que les va a tocar dormir ahí, no sé, en una camilla, en una cama de un paciente recién que lo dejan y a ustedes les va a tocar ahí dormir. Pero tienen que hacer investigación también, investigación médica, porque es necesario. Las ciencias médicas, miren, tienen un dinamismo que no tienen quizás muchas otras ciencias. Bien, ¿hay alguna pregunta con esto del campo de los médicos? ¿De lo que ustedes van a hacer? ¿Sí? Dentro de poco. ¿Hay alguna idea? ¿Algún comentario que tengan ustedes? No sé. Bueno, está el campo de los hospitales. Miren, este es también otro campo en el cual la sociología médica debe de acompañar a las ciencias médicas. En el campo de los hospitales se refiere a todo tipo de establecimiento de salud e incluso a consultas médicas. El análisis clásico incluye el desarrollo histórico de los hospitales, el complejo médico industrial, la administración hospitalaria y los administradores, la estructura y la dinámica de los hospitales y las relaciones personales y de equipo. En general incluye todo análisis sobre los entornos construidos sociales en los que se realiza la práctica médica y de la salud. Bien, esto es muy importante. Es muy importante porque ustedes deben de conocer la vida en el hospital. Es que, mira, en verdad es un submundo. Es un mundo dentro del mundo. Es como, bueno, les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen el mercado central o los mercados municipales. Es un submundo. Son verdaderos mundos dentro del mundo. ¿Sí? Ahí hay, mire, yo compro en el mercado central, ¿sí?, los alimentos de mi casa. Voy a compro las verduras, compro los cereales, menos la carne. Entonces, yo me doy cuenta ahí que la gente tiene su propia vida dentro del mercado. ¿Sí? Ahí se han desarrollado ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. O sea que es transgeneración, es intergeneracional en un primer momento y también transgeneracional. Imagínense cómo discurre la vida. La vida en un espacio dentro del gran espacio que es la sociedad. Entonces, volvamos al hospital. Entonces, en el hospital también sucede lo mismo. Comenzando que un hospital es un lugar
es una infraestructura, es un sitio, es un espacio que tiene sus particularidades, tiene sus especificidades que lo diferencian de otros espacios. Por ejemplo, una escuela. La infraestructura de una escuela es totalmente distinta a la infraestructura de un hospital. Ojo con eso. Entonces, es necesario que ustedes conozcan la estructura de un hospital. En este caso, pues, por ejemplo, bueno, yo creo que ustedes tienen una materia que se llama administración de la salud, creo. Ustedes quizás me van a desmentir o a confirmar eso. Hay asignaturas sobre administración hospitalaria, en donde ustedes aprenden, pues, bueno, imagínense, Valeria Monterrosa, cuando sea médica, llega a ser, por ejemplo, llega a ser elegida como directora del Hospital Rosales. ¿Sí? Imagínate, Valeria, tú cuando seas médica, llegas a ser la directora del hospital, tenés que conocer cómo está organizada organizada un hospital. Fíjense que la OMS, consulten con la Organización Mundial de la Salud, la OMS tiene una propuesta de cómo debe ser un hospital. ¿Sí? La estructura de un hospital. Y hombre, yo cuando vi esa estructura, yo mire, que en realidad es todo una infraestructura muy especializada. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Fíjense que aquí, yo no sé, pero en El Salvador bien galán, o en una forma irresponsable, yo no diría bien galán, yo en una forma bien irresponsable, pues sí, hacen de un edificio un hospital. ¿Se han fijado ustedes? Y si no se han fijado, se van a dar cuenta de casos en donde edificios que no fueron hechos para ser un hospital, pero los convierten en un hospital. Y entonces cuando usted entra, empieza a ver las deficiencias, las carencias, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ese es con respecto a un hospital, ahora una unidad de salud también. Y no digamos una clínica. Son infraestructuras distintas para un mismo propósito, ¿verdad? La salud. Pero todo eso hay que conocerlo. ¿Sí? Hay que conocerlo. Tienen que conocer también lo de las medicinas. La composición química de las medicinas. Bueno, yo me doy cuenta que ustedes llevan materias bioquímica, por ejemplo, ¿verdad? Sí, la bioquímica. ¿Para qué sirve la bioquímica, las ciencias de la salud, Marvin Pacheco? Marvin, ¿estás con nosotros? ¿Quién me puede decir el aporte de la bioquímica a las ciencias de la salud? Michelle, ¿me podrías comentar algo? Sí, ok, adelante. Le puedo hacer como que nos puede ayudar o servir lo que es la bioquímica, porque tomando en base que como la biología y la química van entre la mano, se podría decir que es como el estudio, tanto estructural y como el origen de cierta cosa. Ok. Desde mi punto de vista. Ajá. Otra compañera creo que quería opinar. Sí. Gracias, Daniel. ¿Sí? ¿Qué más me podrían comentar? Sí. La bioquímica también como que aporta y hace contribuciones importantes a la hora de investigar, digamos, en la biología celular o la fisiología, y hace ese tipo de aportes para hacer avances en esos campos en varios campos de la medicina. Ok. Muchas gracias. Vaya, imagínense, ahí está el aporte de la bioquímica a las ciencias médicas.
a las ciencias médicas. Entonces todo eso contribuye a la construcción de los llamados entornos construidos. Ojo, de los entornos construidos. Ustedes van a vivir y a convivir en verdaderos entornos construidos. Ojo con eso. Mire, uno como paciente se da cuenta. Mire, una vez en el Seguro Social, por cierto, había llegado yo a emergencia. Y entonces yo tuve la oportunidad de estar cerca de estar cerca de una conversación como de 4 o 5 médicos. Yo en la sala de espera. Pero uno oye, uno escucha. Y más si uno es sociólogo. Entonces, mire, estuvieron hablando unos asuntos, ¿sí? Claro, no era carburo el que estaban hablando. Pero yo escuché, sí, verdaderas, léxicos, ¿sí? Un léxico, ¿sí? Escuché también nombres de procesos que yo ahí sí solo me tocó oír, ¿verdad? ¿Sí? No sé qué estaban hablando, pero ellos sí se entendieron. Es como ahorita lo que me acaba de decir Adriana también, ¿sí? Solo ustedes se los entienden. Pero a la sociología médica le importa mucho que esos entornos construidos digamos, se perfeccionen, ¿sí? Que se perfeccionen, que sean en función de la salud, que sean en función del bienestar, del bienestar social. Entonces, en los hospitales ustedes deben de conocer cómo funciona un hospital. Porque no va a estar, por ejemplo, la información. Usted entra a un hospital y lo primero que va a encontrar, la oficina, va a encontrar, por ejemplo, un kiosco donde dice información. ¿Sí? Va a encontrar ahí a alguien que le va a dar información. Pero a la par no va a estar la morgue. Digo, ¿sí? No va a estar el laboratorio clínico. Que tiene que estar en su debido lugar. Entonces, todo eso tiene su lugar específico donde debe de funcionar bien. Entonces, todo eso tiene que conocerlo. Y la sociología médica le importa mucho eso. Bien, el otro campo es la comunidad. ¿Sí? La comunidad, y esto quizás, al menos hasta donde yo sé, muchos se fueron a especializar a Cuba. Resulta que en Cuba la salud es comunitaria, por excelencia. Y tiene mucho, y Cuba, el sistema de salud de Cuba ha dado mucho aporte a los sistemas latinoamericanos de salud en cuanto a la salud comunitaria. El campo de la comunidad en ustedes es amplio, importante y no puede pasar desapercibido. Estudia el tema de la educación médica de la población en general. O sea que el contacto entre la población y ustedes es vital para informarle, para dar información, para transmitir conocimiento, para transmitir experiencia. Y de las organizaciones de salud, es decir, fundamentalmente todo lo que constituye el ámbito de la salud pública. Incluye las relaciones entre las estructuras sociales y los factores socioculturales. Ojo, incluye las relaciones entre las estructuras sociales y los factores socioculturales. Una estructura social, un ejemplo, la familia, ¿sí? La escuela, un sindicato, una iglesia, una secta religiosa, es una estructura social. Entonces ustedes, la sociología médica ayuda a que haya una relación entre los factores socioculturales que
que pueden o que ocasionan problemas de salud. Entonces, la sociología médica tiene que estar ahí para que esa relación se dé en una forma óptima, en una forma certera. En general comprenden los retos, desafíos, logros a corto, mediano y largo plazo al interior de la comunidad, junto con estudios epidemiológicos localizados especialmente. ¿Sí? Repito, aquí la investigación se vuelve necesaria. Repito, ustedes tienen que ser médicos y médicas que investiguen. Ojo con esto. El otro campo, y creo que es el último, es el de la sociedad. ¿Sí? El análisis es holístico. Bueno, esto ya lo conocen ustedes. Lo holístico es lo integral, la noción de totalidad, el rescate de la noción de totalidad, de las realidades, de lo integrador, ¿sí? De lo totalizador. Eso es lo holístico. Entonces, el análisis es holístico, pues involucra o inmiscuye diversos aspectos para la materialidad de la salud de un país. Incluye el estudio del Sistema Nacional de Salud como estructura social. Resulta que el Sistema Nacional de Salud es una estructura social. También, como la economía, como la política, como la educación. La orientación de recursos financieros, ustedes deben de conocer eso. ¿Qué tanto el Estado salvadoreño orienta del Producto Interno Bruto al rubro de salud? Eso tienen que saber ustedes de primera mano. Recursos financieros, materiales y humanos. Y el porcentaje de la participación en el Producto Interno Bruto en la economía, o sea, en el PIB, Producto Interno Bruto. La socialización, educación para la salud y medicina. Planificación en salud, objetivos, prioridades, alternativas, toma de decisiones, cobertura, implementación y evaluación. La relación salud nacional, salud internacional, problemas del personal médico también, ¿verdad? Y de salud. En este campo, el propósito es la búsqueda de un modelo de sistema de salud. Más adelante en el curso vamos a tener que hablar de los modelos de sistema de salud. Porque el modelo de sistema de salud está muy mal en El Salvador. Es un modelo, como ya le dije, ya lo manifesté en algunas oportunidades, es un modelo que fomenta la desigualdad, fomenta la fragmentación, fragmenta, atomiza, y eso es lo peor que le puede ocurrir a un sistema de salud. Algo muy importante que se toma en cuenta aquí, problemas del personal médico. En El Salvador, un problema endémico, estructural del gremio médico es el salario. Ojo con eso. El salario que nuestros médicos y médicas ganan es precario. Escudriñando los datos del Seguro Social, el médico, según el escalafón que existe en el Seguro Social, un médico, ¿sí? Un médico básico, que ellos le llaman, ¿sí? Básico, está ganando 400 y algo de dólares. Creo que como único 460, algo así, de dólares. Y hombre, pues sí, ustedes tanto que sean, como dicen, se van a romper el cerebro y también las espaldas en los hospitales. Ese es un salario bajísimo.
Y entonces es un problema propio de ustedes, ¿sí? El salario. Otro problema es también la adquisición del equipo. Y en este problema del COVID-19 también se ha podido ver eso. Bien, este es el tema que nos tocaba haber terminado la semana pasada, pero no pudimos. No, la semana antes del foro y antes de entrar a vacaciones de agosto. Y no lo pudimos terminar. Pero ya lo terminamos. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que hemos estado hablando. Porque hoy sí vamos a hacer el corto. El corto se va a abrir a las 3 de la tarde y se va a cerrar a las 12 de la medianoche de este día. O sea, sin falta ustedes hagan el corto. No sé si hay alguna pregunta al respecto y también sobre la clase. No, licenciado, por mi parte todo claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, la otra semana viene un tema que a mi modo de ver, no sé si ya lo conocen. El próximo tema se llama sociología clínica. Sí, es mucho más joven que la sociología médica. Se llama sociología clínica y la materia de sociología médica le ha dedicado pues una semana. O sea, el espacio de la próxima semana va a estar inducido y dedicado a una sociología también aplicada. Y es la sociología clínica. Desde ya se lo digo. Entonces vamos a estar hablando de la sociología clínica, el rol, sus funciones y su vínculo también, ¿verdad? Lo vamos a tener que vincular con la sociología médica y también con las ciencias médicas. Así que eso es lo que yo les quiero adelantar. Por favor, en el aula virtual esta semana puse 2 documentos. Uno es una entrevista. El otro es otro documento también. Es una entrevista también. Yo sé, en su determinado momento yo les voy a decir, miren, vamos a usar los planteamientos de estas entrevistas para las clases. Por favor, estén prestos a utilizar esa información. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto ha sido por mi parte. ¿Sí? No olviden hacer el corto, por favor. Recuerden que los cortos son calificaciones que se van a formar parte de la nota de los cortos. Por ejemplo, nosotros solo hemos hecho uno. ¿De acuerdo? Solo han hecho uno y el que hicieron del foro. Entonces, pretendemos hacer por lo menos unos 2. 2 vamos a hacer porque antes del parcial, que es allá por la última semana. La última semana de agosto es el parcial número 1. Entonces, antes de esa actividad, ustedes deben de haber hecho 2 cortos. Y de ahí vamos a sacar pues el promedio. ¿Cuánto le queda de los cortos? La nota del foro ya también ustedes ya la tienen, ya la saben. Porque lo hicieron en la plataforma y una de las ventajas de la plataforma es que le brinda la calificación, ya saben cuánto tiene en el foro. ¿Verdad? Entonces, así las cosas. El ensayo, recuerden que el 20 también tienen que entregar un ensayo. El ensayo sobre un problema del país. ¿Verdad? Entonces, así las cosas, veo que estamos bien en sintonía. ¿Sí? Vamos bien, vamos en la línea correcta y entonces les deseo pues que tengan una bonita tarde fructífera y fin de semana fructífero.